Bienvenidos estudiantes a esta nueva semana de labores. Llegamos a la semana 19 y esta va del 14 al 18 de septiembre. A continuación te voy a presentar el nuevo desafío que debes superar. Problema de aplicación de campo eléctrico, diferencia de potencial eléctrico, conservación de la energía. Trabajo. Tenemos entonces un electrón se libera desde el reposo en el punto B. Este es el punto B, la posición, ¿no? Cuando hablamos de punto B nos referimos a la posición que ocupa dentro del campo eléctrico. Entonces el electrón es liberado en esta posición. Vamos a poner aquí un electrón. Listo. Y nos dicen que la velocidad inicial de ese electrón es cero. Nos dan el campo eléctrico. El campo eléctrico es uniforme y tiene una magnitud de 7 por 10 a la 4. Vamos a escribirlo aquí. Tiene una magnitud. Recuerden cómo identificar la notación del enunciado. Si vemos un por, es por 10 y el último dígito pues es el exponente, ¿no? Entonces tendríamos 7 por 10 a la 4. ¿Qué unidades? Ya habíamos trabajado antes con las unidades Newton sobre Coulombio. Ahora podemos también trabajar con otro sinónimo de unidades, por así decirlo. Podemos trabajar con las unidades voltio sobre metro. Entonces, ¿por qué está negativo? Porque el campo eléctrico pues es una cantidad vectorial. Entonces, si lo queremos escribir como vector, ponemos el negativo para indicar en qué sentido está. En el sentido menos J, hacia abajo. Entonces, un electrón que está en esta región donde existe este campo eléctrico va a experimentar una fuerza en dirección contraria al campo, porque tiene una carga negativa. Entonces, el electrón, la fuerza que experimenta va hacia arriba. Por lo tanto, su aceleración también va hacia arriba. Entonces, yo ya sé que la respuesta que espero en aceleración, sabiendo que es vectorial, va a ser positiva. Vamos a hacer el cálculo. Sabemos entonces que fuerza eléctrica, si queremos trabajar esto de forma vectorial, pues a la hora de reemplazar el valor de la carga, consideramos el signo. Entonces tenemos carga, en este caso carga de electrón, por el campo eléctrico. Tenemos entonces que fuerza eléctrica va a ser igual a la carga del electrón. Si no se acuerdan, pues aquí les he puesto una tabla. Sería menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por el campo eléctrico que vale menos 7 por 10 a la 4. Recuerden que el campo eléctrico es un vector. El menos es porque es dirección menos J. Entonces la fuerza eléctrica, dado que estamos trabajando de forma vectorial, tenemos negativo y negativo, entonces sale positivo. Y ese cálculo nos da 1.12 por 10 a la menos 14 newtons. Recuerden pues que como estoy hablando del vector fuerza eléctrica, ¿qué dirección? Dirección J. Listo, ya tenemos la fuerza eléctrica, todavía no tenemos la aceleración, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Quizás debería poner el peso del electrón, pero al tener una masa tan pequeña, no la voy a considerar en mis cálculos. Entonces, para mí, la única fuerza que está moviendo el electrón o que actúa sobre el electrón es la fuerza eléctrica. Y esto va a ser igual a masa por aceleración. Tenemos entonces el vector fuerza eléctrica y el vector aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a la fuerza eléctrica dividido para la masa. Tenemos entonces 1.12 por 10 a la menos 14 dividido para la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos.
Entonces, esa aceleración nos queda, recuerden que tenemos la dirección, no la estoy poniendo en el cálculo la dirección J, pero ya saben que la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza resultante, que en este caso es la fuerza eléctrica. Entonces la aceleración me queda positiva más J 1.23 por 10 a la 16 metros sobre segundo cuadrado. Dirección J. Vamos a registrar ese valor. Entonces tenemos aquí 1.23 por 10 a la 16. Estamos listos con la primera pregunta. Para la segunda pregunta, nos piden la diferencia de potencial eléctrico entre las posiciones A y B. Atención, que como el electrón viajó de B hasta A, aquí sale el orden entre los puntos B y A. Si fuera protón, la pregunta saldría entre los puntos A y B, porque el protón viajaría desde A hasta B. Eso ya lo verán en los intentos. Pero en este caso, como es el electrón que está viajando de la posición B a la posición A, sale en este orden. Entonces vamos a resolver este problema. Entonces, la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos B y A, recuerden que el camino tomado por el electrón es desde B hasta A. Cuando quiero hacer este cálculo, tomo el potencial eléctrico del destino. En este caso, el potencial eléctrico de la posición A, menos el potencial eléctrico de la posición B. Ahora, ¿cuál de estos potenciales eléctricos es mayor? La clave está en el campo eléctrico. El campo eléctrico apunta hacia la posición de menor potencial eléctrico. Esto quiere decir que el potencial eléctrico de A es mayor al de B. Por lo tanto, esta diferencia que nos están pidiendo encontrar es mayor que cero. Debe ser positiva. Entonces, la diferencia de potencial eléctrico entre las dos posiciones va a ser igual al campo eléctrico por la distancia entre las dos posiciones. Tenemos aquí que esa diferencia, estamos hablando justamente de esta diferencia, va a ser igual, campo, vamos a tomar el valor, su magnitud, 7 por 10 a la 4, y voy a multiplicar esto por la distancia que viajó el electrón. En este caso nos dicen que es de 0.6 por 0.6. Entonces, la diferencia de potencial eléctrico entre las posiciones B y A, al momento de hacer este cálculo, nos queda positiva 4.2 por 10 a la 4 voltios. Ya tenemos entonces la segunda respuesta de este problema de aplicación. Vamos a poner aquí la segunda respuesta. Vamos a ponerla en el cuestionario. Entonces, tenemos aquí 4.2 por 10 a la 4. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Ahora, vamos a borrar aquí y estamos listos. Nos piden ahora el trabajo que realice el campo eléctrico sobre el electrón. Recuerden que este campo eléctrico produjo una fuerza en sentido contrario, una fuerza eléctrica en sentido contrario que actuó sobre el electrón y lo impulsó hacia arriba. Entonces, recordemos cómo se calcula el trabajo. El concepto básico de trabajo es que es igual, si queremos ser formales, el trabajo es igual al producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. En este caso, la fuerza eléctrica y el desplazamiento
que sufre el electrón están en la misma dirección, son paralelos. Entonces podemos pasar directamente trabajo igual, si queremos todavía ser formales, si queremos calcular esto, es fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Justamente hace un momento hice la referencia de que son paralelos para que sepa que este ángulo es de 0 grados. Por eso nos queda simplemente fuerza por desplazamiento, fuerza por distancia. Entonces, el trabajo, ¿quién lo hizo? La fuerza eléctrica. Entonces, el trabajo es igual a la fuerza eléctrica por ese desplazamiento. Trabajo igual, la fuerza eléctrica nos había quedado, vamos revisando, 1.12 por 10 a la menos 14. 1.12 por 10 a la menos 14. Y esto va multiplicado por el desplazamiento. Desplazamiento que es de 0.6. Si resolvemos esto, nos queda 6.72 por 10 a la menos 15 joules. Es un trabajo positivo, puesto que la fuerza eléctrica está en la misma dirección del desplazamiento. Entonces ya podemos responder la tercera pregunta del cuestionario. Tenemos entonces 6.72 por 10 a la menos 15 joules. Estamos listos ahora para la cuarta pregunta. Entonces vamos a contestar la cuarta pregunta. Cuarta pregunta. El cambio de energía potencial eléctrica que experimenta el electrón entre las posiciones B y A. Entonces, ese cambio de energía potencial eléctrica es igual a la energía potencial eléctrica al final, es decir, la que adquiere en la posición A menos la energía potencial eléctrica que tuvo al inicio, es decir, la que tuvo en B. Ahora, ese cambio de energía potencial eléctrica es positivo o ese cambio de energía potencial eléctrica es negativo. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esto? Esto es algo que vamos a analizar, es algo teórico. Usted soltó al electrón y lo soltó y arrancó su movimiento con una velocidad inicial de 0. Tuvo una velocidad inicial de 0. Y comenzó a acelerar y alcanzó una velocidad final. Entonces, hubo un cambio en la energía cinética de esta partícula. Un cambio positivo, es decir, comenzó a ganar energía cinética porque la velocidad aumentó. Pero si yo gano de un tipo de energía, quiere decir que estoy perdiendo de otro tipo. Entonces, esa es la respuesta. El cambio de energía potencial eléctrica que sufre el electrón es negativo, puesto que está ganando energía cinética. Su velocidad cada vez es mayor. Entonces, repito, si pierdo de un tipo de energía, es porque estoy ganando con el otro tipo. En este caso es energía potencial eléctrica y energía cinética. Otra forma de verlo, hagamos una analogía. Vamos a hacer una analogía. Si usted está, digamos que este es el nivel del suelo, y usted tiene un objeto, ese objeto, de acuerdo a la posición que ocupa, porque tiene cierta altura con respecto al piso, este objeto tiene una energía potencial. Si usted ese objeto lo suelta, comienza a caer por el campo gravitacional. Entonces esta altura se va haciendo más pequeña y por lo tanto la energía potencial, en este caso gravitatoria, decrece.
Entonces, vamos a suponer que estoy aquí ahora. Esta sería la energía potencial gravitatoria final y esta es la inicial. Entonces, el cambio de energía potencial gravitatorio es negativo porque pasé de un nivel mayor a uno menor. Estoy perdiendo energía potencial porque estoy perdiendo altura, pero estoy ganando energía cinética porque mi velocidad cada vez es mayor. Entonces, en este caso, si usted suelta un electrón y se mueve libremente, se está moviendo de una zona de mayor energía potencial eléctrica hacia una zona de menor energía potencial eléctrica. Igual, si usted suelta un protón aquí y comienza a moverse libremente, su movimiento empieza desde una posición de mayor energía potencial eléctrica y se va a mover hacia una menor zona de menor energía potencial eléctrica. Recuerde, en ese movimiento del electrón o en el hipotético movimiento del protón, se está ganando energía cinética porque la velocidad aumenta. Entonces estoy perdiendo potencial. Entonces, también en teoría, para encontrar el cambio de energía potencial eléctrica, el teorema dice que el trabajo, en este caso de la fuerza eléctrica, que es una fuerza conservativa, es igual al negativo del cambio de la energía potencial. Por lo tanto, el cambio de energía potencial es el negativo del trabajo hecho por la fuerza eléctrica. Vamos a ponerle aquí fuerza eléctrica. Y eso yo ya lo calculé en una pregunta anterior. Entonces ese cambio es negativo y justamente es el negativo del trabajo que ya efectuó la fuerza eléctrica. Menos 6.72 por 10 a la menos 15 joules. Ya podemos contestar eso en la pregunta 4. Vamos a hacerlo en el cuestionario. Entonces, es decir, este mismo valor, yo lo voy a copiar, pero le voy a poner un signo negativo. Entonces, ahora, la quinta pregunta, vamos a hacerlo aquí mismo. La quinta pregunta, la energía cinética que adquiere el electrón. Esa energía cinética que adquiere el electrón, recuerden, el cambio de energía cinética es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Como partió del reposo, esto es cero. Entonces yo ya puedo calcular la energía cinética final. Este cambio, por teoría, es el negativo del cambio de energía potencial. Por lo tanto, tenemos que el cambio de energía cinética, que justamente acabamos de resolver, que es directamente la energía cinética final, es el negativo del cambio de energía potencial eléctrica. En general, el cambio de energía potencial. Entonces, nuevamente, yo tengo el negativo de ¿quién? De menos 6.72 por 10 a la menos 15 joules. Entonces me queda que la energía cinética final es positiva, 6.72 por 10 a la menos 15 joules. Esto también lo podríamos haber sacado directamente porque la energía cinética final, o mejor dicho, recordar que el cambio de energía cinética es igual al trabajo realizado, en este caso por la fuerza eléctrica. Pongámosle aquí la palabra fuerza eléctrica. Como esto ya lo habíamos resuelto, que solamente dependía de la final, puesto que no había inicial, esa energía cinética final es el trabajo de la fuerza eléctrica, que justamente es este mismo valor, justamente este. Ya lo podemos hacer en el cuestionario. Entonces nuevamente lo puedo copiar.
¿Estamos listos? Vamos ahora a la rapidez del electrón luego de completar ese desplazamiento. Entonces, pregunta 6. Yo ya sé que si quiero velocidad, es decir, la velocidad cuando el electrón está aquí, ¿cuánto vale? Energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si quiero la velocidad, tendríamos 2 veces la energía cinética dividido para la masa. Velocidad va a ser igual a raíz de 2 veces la energía cinética dividido para la masa. Recuerden, la energía cinética inicial no había, partió del reposo, el electrón en este caso. Entonces la velocidad va a ser igual a raíz de 2 por 6.72 por 10 a la menos 15 joules, dividido para la masa del electrón, que es en este caso 9.11 por 10 a la menos 31. Me queda una velocidad de 1.21 por 10 a la 8 metros por segundo. Vamos a registrar este valor. 1.21 por 10 a la 8. Estamos casi listos, todavía no voy a enviar el cuestionario por una indicación que les voy a dar. ¿Cuál es la variante aquí en estos intentos? Que puede ser electrón o puede ser protón, la partícula que usted va a analizar. ¿Qué otra variante? De una vez le indico que aquí la respuesta está en joules, pero podría haber una variante en que no sea joules, sino que la unidad sea electron-volt. Es otra unidad para medir la energía, en este caso de este tipo de partículas. Entonces, ¿cuál es la conversión? Que un electron-volt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Esa es una de las variantes del problema, que en vez de que la energía se pide en joules, se pide en electron-volt. Entonces, aquí están las pistas para que supere el desafío. Ahora sí, vamos a enviar el cuestionario. ¿Estamos listos? Listo, están todas las respuestas correctas. Hemos superado el desafío del electrón en movimiento dentro de un campo eléctrico, con la inclusión de diferencia de potencial eléctrico, trabajo y energía. Usted para este desafío va a contar con 3 intentos y solamente 3 intentos. Información adicional. Si luego del primer intento no lo ha superado, recuerde que puede enviarme el procedimiento para revisarlo y darle el feedback correspondiente para que pueda hacer un nuevo intento. Entonces, muchos éxitos en esta nueva semana de labores.